Buenas tardes compañeros, mi nombre es Alan Simon Ríos Rojas y el día de hoy les voy a hablar acerca de la aplicación del tráfico aduanero y sus tipos. La aplicación del tráfico para el OTM u operador de transporte multimodal consta de varias aplicaciones. Número 1. Programación de las actividades. La programación de las actividades se lleva a cabo en el área de planificación de actividades y distribución de vehículos. En este apartado nos ayuda a planear todas las actividades previas al transportar productos, así como el transporte seguro de los mismos. Número 2. Control de la carga de compensación. Una empresa del sector del mueble y el descanso necesita una solución de planificación y control de carga de transporte para trabajar de manera productiva y rentable. A través de las soluciones de software adecuadas, podemos evitar errores, gestionar todo el proceso y garantizar el buen estado de la mercancía desde su almacenamiento y recogida en origen hasta su entrega. El módulo de gestión de carga de transporte te ayuda a controlar la carga de las mercancías a través de un sistema RFID que significa identificación por radiofrecuencia. Esta herramienta nos permite gestionar el estado de la mercancía, determinar su ubicación, hacer un seguimiento desde la oficina y controlar las incidencias. Número 3. Carga bien estivada. Evitar siniestros. Esto consiste en la adecuada colocación y distribución de las mercancías en una unidad de transporte de carga. Número 4. Programación del uso de vehículos de transporte. Consiste en el uso adecuado de los transportes para ser más eficientes al momento de los costos, tiempos, capacidades, etc. Más adelante veremos los tipos de transportes y cómo cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Número 5. Programación de ingresos. Consiste en la estimación de los cálculos anticipados que de manera mensual se efectúa sobre los ingresos y gastos considerados en el presupuesto aprobado. Número 6. Continuación del viaje hasta el destino final. Esto mencionado en uno de los puntos anteriores nos permite un seguimiento al producto hasta su destino. Y número 7. A diferencia del tránsito aduanero, el OTM no requiere de una CIA para solicitar la continuación de viaje. En los beneficios para el usuario podemos encontrar: número 1. Menores costos en operación total del transporte. Ya mencionado anteriormente, una buena gestión de transporte y tráfico nos garantiza menores costos de transporte. Número 2. Menores tiempos de viaje. Al utilizar el tráfico a favor, utilizamos la logística para la mejora de los tiempos de entrega y viaje. Número 3. Programación de los despachos y tiempos. Se debe tener un registro de las cargas a transportar y una estimación de tiempo en base a los estudios previos. Número 4. Programación de los inventarios. Mantiene un control en inventarios para programar los pedidos y nunca tener un desabasto, para así cumplir con la demanda al momento. Número 5. Certeza en el cumplimiento de la operación. Al tener un control total de la operación, esto permite asegurar que la operación se cumpla en tiempo y forma. Número 6. Tener un solo interlocutor con responsabilidad total. Esto, al ser un solo interlocutor, permite llevar un control más seguro y eficiente de todo el proceso. Y número 7. Atención técnica de manejo de la carga. Como su nombre lo indica, permite una atención y control de la carga en todo momento mediante su transporte y manejo, desde que sale hasta su destino. En cuanto a las aplicaciones y ventajas para el país: número 1. Mayor seguridad del recaudo de los tributos. Número 2. Autocontrol del contrabando. Número 3. Reducción de costos de tributos aduaneros. Número 4. Descongestión de los puertos marítimos. Número 5. Menores costos en el control de las mercancías. Todos estos temas se tratan más a fondo más adelante. Tráfico y transporte. Se refiere al transporte externo de las mercancías y materiales que se reciban y entregan. Dentro del abastecimiento moderno, el tráfico representa una actividad especializada y definida que coayuda al mantenimiento de un constante flujo de materiales hacia la empresa. Esto explicado ya anteriormente por mi compañera Lisbeth. Los tipos de transporte. El servicio logístico puede utilizar varios tipos de transporte para trasladar las mercancías. Dependerá del destino y puede combinarse con otros servicios como más seguros, como maniobras de carga, descarga y almacenamiento.
Tipos de transporte. Los tipos de transporte son transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo y transporte ferroviario. Transporte marítimo. El transporte marítimo es el principal modo de realizar el comercio internacional. A diferencia del transporte aéreo, el transporte por carretera o el transporte ferroviario, el transporte marítimo permite enviar grandes cantidades de mercancías a un coste muy económico. El transporte marítimo aglutina más del 80% del comercio internacional de mercancías. Los principales agentes del transporte marítimo son Occidente y las nuevas economías asiáticas. Entre las ventajas que tiene este tipo de transporte es la seguridad de la mercancía, ya que no está expuesta a robo o siniestros. Existe también un menor riesgo de deterioro. Una vez que la carga está en el buque, se puede hacer un seguimiento o tracking de la mercancía, para conocer el estado y saber cuándo ha llegado al puerto. El transporte marítimo es una excelente opción para conectar continentes y es el tipo más utilizado a nivel mundial. Al transportar mercancías por vía marítima, hay que considerar que es mucho más lento. Es uno de los más utilizados para exportar o importar mercancías a nivel internacional. Se puede transportar cargas muy pesadas o de grandes dimensiones en contenedores o granel, sin necesidad de estos, ya que los buques tienen bóvedas para transportar los materiales. Transporte aéreo. Es una de las modalidades más usadas de transporte para realizar operaciones de exportación e importación en el mercado actual. Además, no tiene limitaciones físicas y su ventaja más destacable frente al resto de las vías de transporte de mercancías es la velocidad en que realiza los trayectos y por tanto la rapidez en que podemos recibir y enviar la carga. Además, de esta forma podemos realizar envíos de nuestras mercancías a casi todos los lugares del mundo. Se utilizan cuando la mercancía es urgente, de alto valor o perecedera, ya que cuenta con infraestructura para conservar la temperatura específica de la carga. El costo de servicio es mayor que cualquier otro de los tipos de transporte. Transporte terrestre. El transporte terrestre puede ser para rutas nacionales o internacionales porque funciona para distancias cortas o muy largas. No necesariamente la mercancía debe ocupar toda la caja del tráiler, porque al servicio puede adaptarse a las necesidades del cliente. Incluso también se pueden solicitar unidades dedicadas al servicio exclusivo de una compañía. Este tipo de transporte, además de gozar de diferentes tipos de vehículos y una gran variedad de líneas, ofrece una mayor flexibilidad, la cual permite que los vehículos puedan transportar cualquier cantidad, tipo y tamaño de carga, a un menor costo. Servicio puerta a puerta. Las características esenciales del transporte por carretera son básicamente las siguientes. Penetración. Permite realizar un servicio de puerta a puerta. Flexibilidad. Esta característica se refiere a la capacidad de los vehículos de carretera de transportar pequeños paquetes a volúmenes importantes. Transportes especiales. A su vez, pueden transportarse todo tipo de productos, sólidos, líquidos o peligrosos. La rapidez. Las facilidades de carga y descarga, la libertad de organización de horarios y la velocidad de los propios vehículos hacen de que este medio sea muy adecuado para envíos urgentes. Y facilidad de coordinación con otros medios. Facilita el transbordo de mercancías en el transporte combinado, el montaje de vehículos sobre otro medio en el supuesto y la manipulación de carga en el multimodal. Transporte ferroviario. El transporte ferroviario. Su capacidad de transportar es mucho mayor que la de un camión y requiere menos mano de obra por cada tonelada o kilómetro para su traslado. Sin embargo, está limitado por la red ferroviaria, dado que en muchos casos solo se requiere en forma complementaria. En razón de las grandes toneladas que transporta, los ferrocarriles pueden competir con los camiones en lo relativo a los fletes entre distintas ciudades. Pero cuando se trata de fletes en el interior de las ciudades, esta ventaja desaparece. Está sujeto a las distintas rutas establecidas. Entre sus ventajas, es más barato que el transporte terrestre y el más estable en precio. Sin embargo, se utiliza para mercancías que no tienen urgencias por ser entregadas. Aunque tarde más tiempo en llegar, no sufre de problemas por retraso debido al tráfico en carreteras. La probabilidad de que se accidente este tipo de transportes es realmente muy baja, por lo que se considera muy seguro para transportar.
Además, la capacidad de mercancías es mucho mayor y puede llevar mercancías muy pesadas a largas distancias. A continuación les voy a mostrar un pequeño video en donde mostramos las ventajas y desventajas de los tipos de vehículos. Hola, ¿qué tal amigos de comercioaduanas.com.mx? Les saluda Luis Ceballos y en esta ocasión te voy a hablar de qué tipo de transporte te conviene para importar o exportar tu mercancía. Esta pregunta me la hacen constantemente en los cursos que damos y te quiero decir que es una pregunta muy compleja. Depende de muchas cosas el tipo de transporte que tú vas a escoger. Cuando hablamos de transporte nos referimos a que tu paquete, tu contenedor o tu pallet, que es estos cubos en los que se transportan las mercancías que van plastificados, que verás tú afuera de tu tienda local, verás que tienen una tarima de madera y encima vienen las cajas que están paletizadas o emplayadas, como se dice. Esas son las tres formas en las que se transportan las mercancías: en cajas o paquetes, en pallets o en contenedores. Y cuando hablamos de esas tres cosas, hay principalmente cuatro formas en las cuales puedes transportar tus mercancías. Puedes optar por el transporte marítimo. Puedes, por ejemplo, principalmente para China, la importación es marítima. También puedes optar por el transporte terrestre, que se utiliza mucho para las exportaciones, y hay países donde es más barato o hay países en donde es más caro. Normalmente en el marítimo estamos hablando de un contenedor, en el terrestre estamos hablando del transporte de un tráiler o un tractocamión, etcétera. Después tenemos el transporte aéreo, que es totalmente un mundo diferente, donde principalmente se transportan mercancías que son muy urgentes. Suele pasar, déjame hablarte de una historia en lo particular. Recuerdo que hace algunos años un zoológico muy famoso en México, que se llama African Safari, estaba por transportar unas jirafas. Y las jirafas se tenían evidentemente que transportar por vía aérea. Muchos animales son como los seres humanos, se tienen que transportar por vía aérea. Y lo que sucedió con las jirafas fue que tuvo que hacerse todo un protocolo, desde el veterinario que estuviera en la aduana cuidando a la jirafa, desde quien la acompañaba a lo largo del trayecto, las vacunas, el sedante que le pusieron a la jirafa para que no hiciera desastres dentro del transporte aéreo, y todos los cuidados para que llegara adecuadamente a su punto final. Eso es un ejemplo de lo que puede pasar en el transporte aéreo y que debes de tener mucho cuidado porque es un transporte totalmente distinto a lo que tú estás acostumbrado. De hecho, los contenedores son diferentes, se llaman de forma diferente, los trámites a veces son diferentes, pero también es un transporte que puede ser válido para ti. Y finalmente el transporte ferroviario, es decir, de tren. También se manejan contenedores y tiene otros niveles interesantes de riesgo y de beneficios. Usualmente el transporte ferroviario tiene sus diferencias. Bueno, cuando tú vas a tomar la decisión de qué transporte te conviene, nunca te bases solamente en los costos. Cuando tú solamente te enfocas en los costos, lo más barato a veces sale caro. Una frase muy mexicana: lo barato sale caro. Hay muchos factores, pero yo te diría que sobre todo uno de los factores que debes de tomar en cuenta son dos factores que a mí me parecen muy interesantes. La seguridad de tus mercancías. Muchos proveedores chinos, cuando te mandan la mercancía, va a llegar quebrada o fracturada. Hace algunos años me acuerdo que mis proveedores chinos me estaban mandando mercancías por vía marítima, y esas mercancías llegaban siempre quebradas, alteradas o golpeadas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que un contenedor, cuando va pasando el mar, pues se va moviendo. Imagínate un barco. El barco va moviéndose con las olas, se mueve hacia adelante, hacia atrás, brinca esa mercancía. Y llegaban mis mercancías golpeadas. Y lo que me di cuenta es que la seguridad es muy importante. Y la empresa que escojas también es sumamente importante. Ese es un factor que debes de tomar en cuenta. Y el otro factor que debes de tomar en cuenta cuando vayas a importar o exportar es
que no te vayan a detener en aduana las mercancías. Muchas empresas por transportar, como por ejemplo algunas mensajerías, que no quiero dar nombres, ese tipo de mensajerías lo que hacen es tú les pagas el transporte de mercancías, nunca te avisan de muchas cosas y cuando llega la mercancía al otro país resulta que la detienen en la aduana. Mucho depende también del país. En el país se manejan distintas empresas marítimas, terrestres, aéreas, ferroviarias. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de México contra Suiza, México transporta mucha de su mercancía por vía terrestre. Tenemos una serie de carreteras que están comunicadas a todo el país, mientras que en Suiza mucha de la carga se lleva por el transporte ferroviario. En Europa también se maneja mucha carga por transporte ferroviario. Entonces, pues los países varían mucho en cuanto al tipo de transporte que existe en el país. Esa es una parte muy importante que debes de considerar. ¿Cuál es el transporte que más te conviene dentro de tu país? Y la otra parte que tienes que tomar muy en cuenta son las maniobras asociadas a esto. Por ejemplo, si tú vas a transportar por vía marítima un contenedor de China hasta Colombia, debes de tomar en cuenta que cuando llegue ese contenedor a Colombia y llegue a la aduana, en la aduana no se va a transportar marítimo de Cartagena a Bogotá, sino que se tiene que utilizar una maniobra de algún tipo de camión. Eso se llama mercancía consolidada. Pero bueno, este es el tema de hoy. Yo creo que hemos llegado al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Comercio Aduanas. No importa si es tu primera vez que estás en comercio exterior, no importa que seas estudiante de comercio exterior o que tengas tu negocio de importación. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Cualquier cosa, de todos modos está el documento en Word. Muchas gracias por su atención.